que inventaste el monstruo. Así que aquí estamos. Adelante, Sebas, con tu informe de hoy que viene un poco a abundar en algo que empezaste a comentar la semana pasada, no la anterior, pero que no, la semana pasada, que lo hemos emitido, pero a profundizar en ello, igual que Nicola. Adelante, Sebas. Sí, sí, por ahí era interesante poner sobre la mesa esto que fue la cumbre de Astana, donde se reunieron el presidente Putin, el presidente Erdogan de Turquía, aquí donde estamos hablando en este momento, y el presidente Raisi de la República Islámica, y tratar de darle una pequeña continuidad a esto que veníamos destacando, ¿no? Sobre qué es el sionismo, de qué manera opera en diferentes países y decir que en este actual contexto, donde evidentemente la alianza Ucrania-Israel se ha fortalecido, el presidente Putin ha tomado nuevas posturas vinculadas a Israel y al lobby judío dentro de la Federación Rusa. ¿Cómo es esto? Bueno, Israel denunció por crímenes de guerra la operación militar de la Federación Rusa en territorio ucraniano, lo cual de alguna manera parece que ha sorprendido al Kremlin. A mí la verdad que no me sorprende nada que pudieran tomar ese tipo de postura. Y acto seguido, el presidente Putin declaró como un acto de guerra el bombardeo israelí en el aeropuerto civil de Damasco de hace menos de un mes, como una manera de decir, ah, bueno, ustedes nos acusan a nosotros de esta manera, nosotros tenemos una manera de acusarlos a ustedes también por todas las cosas que hacen y todavía sin nombrar el asedio sobre el pueblo palestino. Bueno, en esta cumbre de Astana que acabamos de ver y que vamos a comentar algunas cosas ahora, me parece que hay también un mensaje por elevación del presidente de la Federación Rusa a Israel por la manera en que llegó y que se lo vio en la República Islámica. Lógicamente, en este contexto, desde que inició la operación militar, Putin no ha tenido motivos para sonreír, vamos a decir de alguna manera. Y una vez más, esa impronta de Putin, de hombre fuerte, de me siento cómodo, se la volvió a ver en Irán. Si ven los videos, de qué manera baja el avión, de hecho la prensa occidental lo de siempre. Dicen, no, no, estaba tan contento porque era un doble. Pusieron un tipo que no era Putin ahí. Dicen eso, lo pueden buscar. Y no solamente se lo vio con un muy buen semblante con el presidente Raisi, sino con el Ayatollah Khamenei, también, con una postura de amistad, vamos a decirlo, una postura en la cual él se sentía en confianza con la gente que le tocaba dialogar en esas instancias bilaterales y de la cumbre de Astana. Y bueno, me parece que también es un mensaje en la simbología gestual que le ha llegado de manera directa o indirecta, como quiera verse, a Tel Aviv. En este contexto, bueno, ¿de qué se trató? ¿De qué es la cumbre de Astana? Bueno, la cumbre de Astana es un grupo pensado para planificar el proceso de paz, si se quiere, en la República Árabe Siria. Ese fue el tema principal. Un tema extremadamente complejo porque, como ustedes saben, el norte de Siria está sufriendo, por decirlo de esta manera, una operación militar turca sobre el norte de Siria. Entonces tenemos a tres países que, si bien tuvieron una presencia indirecta con un enviado del gobierno de la República Árabe Siria, digamos, no participa el presidente Bashar al-Assad. Entonces recordemos, la República Islámica y la Federación Rusa han operado militarmente en el territorio a favor del gobierno y del pueblo de Siria. Y por el otro lado tenemos a los grupos terroristas financiados desde Occidente, entre los cuales Turquía, porque ahora vieron que se menciona de esta manera, Turquía, ya no quieren que le digan más Turquía, lo han homologado para todos los idiomas, Turquía, ha realizado operaciones militares en el norte de Siria desde hace 6 años bajo la excusa, vamos a usar esta palabra, de perseguir al YPG. El YPG es un brazo armado de los kurdos que pertenecen al PKK, que es el Partido de Trabajadores del Kurdistán. El Partido de Trabajadores del Kurdistán es acusado en Turquía de ser un movimiento terrorista. De hecho, Talal Ocalan, como ustedes saben, está preso, no recuerdo exactamente, desde hace más de 20 años.
En este contexto, bajo la excusa de buscar una paz en esa región, hay una presencia militar turca desde ese momento que no es avalado ni por Siria, ni por Irán, ni por Rusia. Entonces, el contexto de la cumbre de Astana es extremadamente complejo y con el actual contexto de Ucrania, las cosas se podrían haber hecho incluso más tensas, teniendo en cuenta que, lógicamente, Turquía es miembro de la OTAN. Dicho esto, a mí me parece interesante hoy que estábamos con los recuerdos de algunos temas vinculados a lo que estamos hablando y que son relevantes, recordar el caso de Serena Jim. Seguramente para la gran mayoría no le suena. ¿Quién es Serena Jim? Una colega mía, digamos, yo soy corresponsal del canal Hispan TV, Serena Jim, corresponsal de Press TV, que es Irán en inglés. Serena Jim hace 5 años estaba en la frontera, estaba dentro del territorio turco cercano a la frontera siria. Y fue la primera periodista que, estando en territorio, cuando pasaban los camiones de ayuda humanitaria desde Turquía hacia Siria, supuestamente vinculados al gobierno turco, Serena Jim hizo un reporte para Press TV y dijo, en estos camiones no hay ayuda humanitaria, en estos camiones van soldados. Esto hace unos 5 o 6 años. Sale el reporte de Serena Jim, nacida en Estados Unidos, de ascendencia libanesa, y ella hace un reporte pocas horas más tarde diciendo que después de que había hecho este informe, estaba sufriendo una especie de persecución en la calle por gente que ella podía divisar. 6 horas después de que hace el último reporte para Press TV, iba en el auto con su camarógrafo y un camión en el medio de la ruta con una maniobra absurda prácticamente, la atropelló y la mató. ¿Sí? Poca gente recuerda a Serena Jim, pero fue la primera persona que denunció que desde Turquía hacia Siria, en lo que se supone que eran camiones de ayuda humanitaria, iban combatientes. Entonces, cuando vemos de dónde salen estos grupos terroristas que estuvimos viendo desde hace más de 10 años, el Daesh, el ISIS, de qué manera son pertrechados y cuál es su logística, tenemos que recordar el informe de Serena Jim como un elemento trascendental. No tenemos la posibilidad de corroborar si eso fue o no un accidente, pero en el análisis y en la lógica, esto nos demuestra que sería muy difícil de pensar en una casualidad de esas dimensiones, que ella haga un reporte, que salga en vivo diciendo que se sentía perseguida y que horas después sufre ese tipo de accidente absurdo que acabó con su vida. En honor al trabajo que ella hizo y a su memoria, este pequeño recuerdo que viene justamente a ahondar en la situación que estamos viviendo ahora. Imposible de ponerse de acuerdo prácticamente en esa operación, como dijimos antes, pero sí entre los 3 países se pusieron de acuerdo sobre este tema específicamente en una gran cosa, y es que las tropas armadas de los Estados Unidos tienen que abandonar Siria de manera incondicional. ¿Por qué? Porque efectivamente Estados Unidos no reconoce prácticamente cuál es su presencia en el norte de Siria, y es tan vergonzoso que lo que están haciendo es utilizar a efectivos militares para robar el petróleo sirio prácticamente a la vista de todos, y digamos, hay muchísima información y videos en las cuales se puede ver cuál es la logística. Eran los antiguos pozos que algunos analistas les decían el petróleo yihad, que operaban los grupos terroristas también financiados por ellos. Cuando se acabaron estos grupos terroristas, el propio ejército de Estados Unidos sigue sacando el petróleo del norte de Siria y robándolo abiertamente. Entonces, no tienen una operación que ellos puedan justificar. Entonces, Siria repudia su presencia, lógicamente, Irán repudia su presencia, Rusia repudia su presencia y Turquía también, a pesar de ser miembro de la OTAN. Entonces, si bien hay discrepancias sobre la legitimidad de la operación turca en el norte sirio, hay una unanimidad en decir Estados Unidos acá no tiene absolutamente nada que hacer y complejiza, ¿no?, la situación en la búsqueda de un acuerdo. El gobierno sirio, por su parte, se imaginarán que dice nosotros queremos recuperar hasta el último centímetro de nuestro territorio. Pero ¿qué es lo que dice Turquía? Que estoy aquí en este momento en Estambul y bueno, los medios de comunicación han reflejado los ecos de la cumbre
de Astana, sobre todo los medios oficialistas, públicos y privados, y trajeron una postura, vamos a decir, en la cual el presidente Erdogan no quiere verse o mostrarse vulnerable, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene es un año electoral aquí en Turquía, y volvió diciendo, bueno, nosotros vamos a decidir en qué momento tenemos que tomar alguna decisión sobre la operación militar en el norte de Siria, pero no vamos a depender de nadie más. ¿Y cuál es la situación compleja de la cual no se habla tanto? Es que aquí en Turquía hay más de 2 millones de refugiados sirios. 2 millones que están viviendo a través de ayudas en situaciones extremadamente precarias, pero que esa presencia, de alguna manera, Turquía siente que justifica sus operaciones militares, pero que en aquellos momentos en que ellos iban entrando, yo tuve la posibilidad justamente de hacer un trabajo que está reflejado en un documental que se llama La invasión turca, en el mismo momento prácticamente que fue la muerte de Serena Jim, en el cual la gente que venía saliendo del norte, de Afrin sobre todo, venían diciendo, nosotros fuimos expulsados por el ejército turco, salían con la ropa puesta. ¿Y qué es lo que dice el gobierno turco? Dice, bueno, lo que pasa es que este brazo del YPG que pertenece al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que en Turquía es considerado terrorista, para nosotros también es un grupo terrorista que puede desestabilizar incluso fronteras adentro de nuestro país, porque recordemos que dentro de, vamos a decir, de los millones de refugiados que hay gente que también puede tener vinculaciones con estos grupos. Es imposible de controlar prácticamente. Entonces, es como la excusa que tiene el gobierno de Erdogan para decir, primero nosotros tenemos que conseguir una pacificación total del norte de Siria y después podremos evaluar de qué manera nos retiramos, pero siempre asegurando nuestras fronteras. Entonces, este es como un primer gran tema en el cual por lo menos se pusieron de acuerdo en esto, que Estados Unidos no tiene más nada que hacer, pero también hay una especie de contemplación, es una percepción ya casi personal, por parte de la Federación Rusa diciendo, bueno, vayamos midiendo de qué manera nosotros podemos entender cuál es la presencia de ustedes en el norte de Siria, porque nosotros también necesitamos tener una presencia en Ucrania para nuestra propia seguridad, ¿sí? Entonces, son cosas que por ahí no se dicen abiertamente, pero que podemos leer de a poco a través del análisis. Ahora, ¿qué es lo fuerte y lo contundente más allá de esto? Que se utilizó la cumbre de Astana para abordar otros temas políticos y económicos que son casi tanto o más importantes porque cada país tuvo sus propias reuniones bilaterales. Entonces, estuvimos en presencia de, en esta cumbre, un acuerdo de la mayor inversión en la historia de las empresas de energía, tanto gasíferas como hidrocarburíferas, de la República de Irán, de la República Islámica de Irán. La Federación Rusa, a través de Gazprom, va a invertir 40.000 millones de dólares en empresas de energía iraní. O sea, pensemos en la dimensión de la inversión que se va a hacer y qué es lo que significa todo esto para dos países que son bloqueados, en el caso de la República Islámica, desde el año 79, pero cuál es el precio que va a terminar pagando Occidente sobre estas sanciones que hacen que este nivel de inversión se dé justamente en la República Islámica de Irán. Es una noticia muy fuerte que en Irán, lógicamente, generó ciertos, vamos a decir, vientos favorables de cara al futuro, porque son aliados muy fuertes, sobre todo ahora teniendo en cuenta que tanto Irán como Argentina van a sumarse al grupo de los BRICS. Y sumado a esta inversión energética importantísima, hay que recordar también que ya se está trabajando en lo que se conoce, por lo menos como sus siglas en inglés, como el INSTC, International North-South Transport Road o algo así. ¿Qué es esto? Una nueva ruta comercial que va a prescindir de las rutas en las cuales estaban vinculados los países europeos por este contexto, que vincula básicamente a San Petersburgo con la India, con Mumbai. Y hay 3 opciones diferentes y se van a trabajar las 3 al mismo tiempo. Una exclusiva de trenes que hace
una ruta para que sigamos Bakú, Azerbaiyán, Teherán y la India, otra que atraviesa el mar Caspio, lógicamente con buques, y otras que se utilizan carreteras también para que camiones también puedan trabajar ahí. ¿Qué es lo que se busca? Independizarse de los impuestos o las presiones políticas que significan seguir utilizando el canal de Suez. Entonces, con esta ruta que va por adentro, que utiliza el mar Caspio prácticamente como si fuera una laguna, con puertos que están haciendo de un lado y del otro, la ciudad de Rasht, en el norte de Irán, va a pasar a ser un lugar muy importante, y lo conectan con una salida a la India. Entonces, estamos hablando de movimientos geopolíticos de los cuales no se tienen registro de que sean tan fuertes en los últimos tiempos, y lógicamente la prensa occidental tratando de minimizar, tratando de decir, no, esto no está pasando porque es demasiado. El precio del gas para ahora, para Europa, es nada comparado con lo que puede llegar a venir en un invierno que cada vez se va a ir aproximando con mayor celeridad, y que al mismo tiempo va haciendo que los países de los BRICS, sumados a esto que se habla ahora como una especie de G8 en contra del G7, que el G8 sería los BRICS, ¿sí? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a los cuales se les podrían sumar Irán, Indonesia, México, y creo que me está faltando uno por ahí. Argentina, No, pero Brasil. Argentina sería parte del BRICS aumentado. Y Turquía. Este sería el nuevo G8 del cual se está hablando. O sea, los BRICS más Irán, Indonesia, Turquía y México, ¿sí? Un G8 que podría competir contra el decadente G7 que no tiene mucho para ofrecer, ¿sí? Un G7 que se quiere poner a sí mismo como que son las principales economías del mundo, en las cuales están, está bien, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Reino Unido, Francia, Alemania, Japón e Italia. Imaginémonos esos G7 contra estos G8, sumando a los BRICS, a Irán, Indonesia, Turquía y México. Bueno, estamos hablando de un momento de movimientos tectónicos de geopolítica en donde el mundo está conformándose de una manera diferente, y para esto la cumbre de Astana pasa a mostrar la postura en la cual no nos interesa ya lo que tenga para decirnos Estados Unidos. Se vio en la guerra de Armenia y Azerbaiyán, donde prácticamente Rusia y Turquía se pusieron de acuerdo, bueno, vamos hasta acá, ponemos unos soldados nosotros, pacificamos la zona, vamos a organizarnos así. Estados Unidos no tuvo nada que hacer. Miremos lo que pasó en Siria, el gran talón de Aquiles en el cual Estados Unidos no pudo derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, y lo que está pasando en este momento en Ucrania. Por eso es interesante dimensionarlo como un momento político que nos toca vivir y que trasciende, y por mucho, la operación militar. Antes de pasar palabra, que veo que los compañeros quieren comentar cosas, te digo yo dos o tres cosas. Una, en ese, sí, lo he visto, que ambos los dos queréis hablar. El tema de, tienes que pasar para que lo comparta en el Telegram, y además subiré a nuestro canal también ese documental, pero compartiré tu link a tu canal del documental de la Turquía, del viaje que justo coincidió con el asesinato de Serena Shin, que por cierto recuerdo perfectamente porque en aquel momento estábamos viendo ese momento era de los momentos de los tercer año, creo que era, o segundo año del ataque a Siria, de la invasión, y recuerdo perfectamente cómo hicieron también un ciego en los medios occidentales a ese asesinato y algo que se veía muy, muy evidente, porque fue encadenado su denuncia y fue en la misma semana, fue prácticamente, no fue inmediato, pero pásame el link que sale ese anuncio de ella, el link del documental. Yo te voy a pasar a ti ahora mismo también un vídeo corto de unos segundos, porque cuando tú has dicho que ha presionado para el tema de Estados Unidos, que está robando ahí en Idlib todo lo que, no solo el petróleo, sino bloqueando el espacio del grano más importante de alimentación de Siria. Y te paso alguien más que ha empezado a presionar justo en este momento, coincidente en este momento. Sí, ahora, perdón, era el otro gran tema, ahora que mencionaste el tema de los granos, Chema. Bueno, Turquía
como mediador que va a controlar la salida de los granos ucranianos que va a permitir la Federación Rusa, ¿sí? Un gran tema más, primero que saquen las minas submarinas que puso Ucrania y vamos a decir, la Federación Rusa confiando en las verificaciones turcas, que es miembro del G20, ahí nos muestra que esa alianza del G20 no es tan fuerte como nos quieren mostrar también, ¿no? Y que Turquía, una vez más, jugando, ¿no? Ese papel entre Oriente y Occidente que saben jugar de esa manera. Es que lo de Turquía es un bazar, recuérdalo. O sea que, bueno, ¿quién está ahí aprisionando también? Pues aquí pongo este pequeño vídeo. Ay, perdón. No se oye. Ahora, un segundo. 仍然霸占着叙利亚主要的产粮区和产油区，美方应当尊重叙利亚主权和领土完整，回应叙利亚人民的呼声，立即解除对叙利亚的单边制裁，立即停止掠夺叙国家资源，以实际行动弥补对叙人民造成的伤害。Ojo, ojo, ojo lo que está diciendo. No solo salir, dejar de robar el grano, dejar de robar el petróleo y compensar los daños hechos al pueblo sirio. Lo está diciendo China en este momento, que están intentando decir, vamos allá con Nancy Pelosi a Taiwán y diciendo, cuidadito bonicos, que igual desde allí está diciendo, a ver si nos van a levantar un bloqueo aéreo, que no lo ha dicho China, lo ha dicho la propia Estados Unidos, los elementos de la derecha más recalcitrante allí están diciendo, cuidado, que nos pueden asustar, que esto nos hacen un bloqueo y no vamos a responder. ¿Por qué no vamos a responder? Nada, simplemente añadirte que en este sentido, uno de los grandes fuerzas, no solo es la fuerza de esos países que has nombrado, son la fuerza de una población de 4 o 5 mil millones, si cuentas toda la ampliación que me has hecho del mundo. O sea, es la inmensa mayoría del mundo y luego, además, es la inmensa mayoría productiva del mundo, porque esa es la otra cuestión que no se está tomando en cuenta, porque Europa y Estados Unidos ya producen más bien poco, más que miseria. Y luego, en el otro terreno, recordar las palabras de un turco que está en la vanguardia pues, de los movimientos de trabajadores turcos, un tal Perisek, que lo trajo el otro día Sergio Rodríguez Jefestein a un artículo diciendo que había dicho que viene un movimiento civilizatorio nuevo que viene de Asia, de eso que podría haber sido la Euroasia y que Europa se ha quedado ahí como una península muerta para varias décadas, realmente esa Asia civilizadora ampliada, enorme, que va a civilizar y a cambiar el mundo y lo hace además con las alas para volar a ese mundo nuevo de nuestra América y de África, que ya se está demostrando que África lo tiene muy, muy, muy clarito, que los negocios win-win, que el mundo en el que se tiene que apoyar y que ayer Rusia hizo una declaración antes de ayer, Putin diciendo, él y Lavrov, que en la ruta que está haciendo Lavrov también por África, que van a apoyar absolutamente la nueva descolonización de África. Cuidado, que eso es mucho decir ahora mismo, en este momento. O sea, tienen tiempo para dar puntadas con hilo dentro y fuera de Europa, de Asia, relaciones internacionales, diplomacia y, bueno, y alto grado de nivel de cancilleres que no tienen ni por asomo los penosos cancilleres europeos y norteamericanos. ¿No crees, Sebas? Sí, sí, bueno, y esto que vos mencionabas recién de la gira de Lavrov por África, les duele muchísimo. Ayer yo veía un informe de la CNN queriendo hablar mal de la presencia de Lavrov en África y la reportera que estaba en el lugar y que veía todo lo que eso puede llevar al continente, le decía, no, bueno, pero nosotros lo vemos como una oportunidad, o sea, ¿qué podemos perder en que Rusia venga a invertir al continente africano? Y la otra, desde la BBC, era un programa llamado África de la BBC, se le quedaba callada como diciendo, no, pero nosotros tenemos que hablar mal de Rusia, no importa lo que vos estés pensando. Evidentemente se les van acabando los argumentos y la pelea que están perdiendo es una de las más grandes. Absolutamente. Sabes que también ha habido órdenes, instrucciones a todos aquellos cancilleres que se reunían por allí y que tenían algo de sometimiento al imperio, les pedían que por favor fotografías con Lavrov. No, no, que no salía la foto con Lavrov. Bueno, adelante Virgilio y después Nicola, o a Nicola, después Virgilio, como queráis. A mí me queda una duda.
se hablaba del robo del petróleo por parte de Estados Unidos. Pero si yo mal no recuerdo, había camiones que salían de Siria hacia Turquía. Muchos camiones. Y pienso que eran para Turquía, no para Estados Unidos. Eso por un lado. Y por otro, lo que me inquieta, que no le he visto eco en la península por parte de los godos, es una cosa que en Canarias se hablaba. La solicitud de la OTAN o el trabajo que estaba haciendo la OTAN con el gobierno español de montar una base en Canarias. Bueno, del tema de los camiones, sí, absolutamente cierto. No solamente eso, sino que vos sabés que Alepo es la ciudad industrial más importante que tuvo todo Oriente Medio antes de la invasión a Siria. Y cuando invadieron Alepo, los grupos terroristas sistemáticamente desmantelaron toda la industria. No es que la bombardearon, tomaron las fábricas, desarmaron todo. Esto me lo dijo un diputado por Alepo, ahí en esa ciudad me lo explicó y me mostró los lugares. Desarmaron todo y lo trajeron, en este caso, hacia Turquía. Entonces, es interesante pensarlo en este tipo de concepción de que Turquía parece jugar siempre a 5 bandas, ¿no? Turquía habla de grupos terroristas como el YPG, pero no termina de quedar en claro cuál ha sido su vinculación con los grupos terroristas que han trabajado durante mucho tiempo o que han tenido presencia en Siria, como el Daesh y como el ISIS. Por ejemplo, en un diario turco hoy hablaban de los cascos blancos denunciando en el norte de Siria ataques del gobierno del ejército sirio. Los cascos blancos ya los vimos operando, son parte de los servicios de inteligencia del MI6 británico, que hicieron un documental justamente aquí en Turquía que ganó un premio al mejor documental y video, porque ellos los hacen y ellos se premian a sí mismos. Y entonces se ve como una postura desde el inicio en el cual el primer, vamos a decir, grupo insurgente se le llamó el Ejército Libre Sirio. ¿En dónde tenían la base? Aquí en Turquía. ¿Sí? Entonces, evidentemente hay una postura diplomática, hay una fortaleza muy fuerte, ¿sí? Por, digamos, lo potente en cantidad de hombres, sobre todo, que es el ejército turco, y al mismo tiempo una negociación porque entienden que el futuro de Occidente no va a ser tal cual lo conocemos hoy de aquí a futuro, y Erdogan, que vuelve a poner, siento yo, como esa especie de anhelo otomano que busca expandir sus fronteras, tienen una pésima relación con Grecia, evidentemente una pésima relación con Siria, buscan a través de posicionamientos geográficos, siento yo, seducir en cierto sentido a la población turca que van buscando aquel anhelo en el cual, por un lado, nunca reconocieron el genocidio armenio, pero que por otro lado no les parece mal la actual operación militar turca en territorio sirio que genera toda esta cantidad de desplazados que estamos viendo. Por eso, evidentemente, yo creo, Virgilio, que hay una política de doble rasero, en decir, acusamos a los Estados Unidos, aunque los saquen por nuestra propia frontera. Sí, sí, además el desmantelamiento, yo recuerdo, Sebas, que era, vamos, a la luz del día, por las fronteras turcas, se veían los camiones con todos los elementos enormes industriales que iban saliendo por allí, absolutamente protegidos. Pero es que en el principio de la invasión, Turquía y Estados Unidos trabajaban codo con los elementos de los grupos terroristas, y creo que por ahí también estaban los hermanos musulmanes metidos directamente. Bueno, vamos para allá. Nicola, ¿querías comentar tú alguna cosa? Sí. Yo quería comentar una parte de la reunión de Astana, que lo voy a complementar con lo mío, que es el viaje de Joe Biden. Un segundo solo, Nicola, porque no sé si va a poder aguantar hasta última hora Sebas, aunque solo queda la intervención de Nicola. Sí, esperamos. Vale, Escuchamos pues. a Nicola. Bueno, para continuar, decía que
el plan de Biden era crear una OTAN árabe con el objeto de atacar a Irán, enredar a Irán en guerras eternas, pero esa OTAN nació muerta ya. Varios países dijeron que no se justificaba y ni se iban a sumar a eso, pero inmediatamente y coincidentemente con eso estaba la reunión de Astana, que muy bien describió Sebastián. El caso concreto que hay aquí es que por un lado Estados Unidos fracasa en los planes de utilizar a los reaccionarios árabes y a Israel en una OTAN árabe. Inmediatamente, como no le pueden hacer el trabajo sucio al imperialismo los reaccionarios árabes, inmediatamente ocurre que Rusia e Irán, ante esa eventualidad, hacen la reunión de Astana y hay varias cosas que le preocupan a Turquía, que Turquía se está dando cuenta de que también fue instrumentalizada por el imperialismo y el sionismo y que no le dieron absolutamente nada a pesar que hizo todo el trabajo sucio durante mucho tiempo. En primer lugar, si bien es cierto miembro de la OTAN, porque es el único ejército musulmán y el más grande de la OTAN, al mismo tiempo no lo dejan entrar en la Unión Europea. Entonces, es bien curioso. Y ya dentro de Turquía hay voces que dicen, bueno, nos utilizan en esto, pero nos tienen limitado en esto otro. Al no dejarlos entrar en la Unión Europea, ¿qué le va quedando a Turquía? Le va quedando el mercado interno de la zona inmediata que es Asia Occidental y parte de las exportaciones que hace, pero en menor medida a Europa. Por lo tanto, Turquía se encuentra en una situación de ser y no ser. Al mismo tiempo, Estados Unidos, que obedece las órdenes de Tel Aviv y tratan de crear un Estado kurdo. Los kurdos, estúpidamente, creyendo que Estados Unidos va a favorecer a una organización que se declara de izquierda y el PKK que se declara marxista, para crear un Estado kurdo dirigido por ellos. O sea, hay que ser tarado o hay que ser kurdo, que es lo mismo. En este caso concreto, estos kurdos empiezan a trabajar con Estados Unidos, que para Estados Unidos es mucho más interesante la creación de un Estado kurdo en frontera con Siria, Irak e Irán, que mantendría un país de 40 millones en guerra permanente a esos tres países y que sería un Estado desde el punto de vista militar mucho más poderoso aún que el Estado de Israel. Y con esta OTAN árabe más el poder de Israel definitivamente podrían recuperar Asia Occidental. Pero ahí, en ese cálculo, ellos chocan con una cuestión que es tremendamente importante, el interés kurdo, turco. Turquía, si bien es cierto, le alimentaron la ambición de que podría quedarse con algunos pozos de petróleo al norte de Siria y depósitos de gas, no es menos cierto que la creación del Estado kurdo echaba por tierra todas esas promesas, y más aún, el mayor perdedor es Turquía, porque Turquía tiene 17 millones de kurdos y un tercio de su territorio ocupado por kurdos. Crear un Estado kurdo, el primero y principal perjudicado es Turquía. Entonces, ¿qué hacía Turquía? Pensó, voy a hacer un corredor tapón de 30 kilómetros en todo el norte de Siria para alejar a los kurdos de mi frontera. Pero eso chocaba contra Rusia, chocaba contra Irán y chocaba contra Siria. ¿Cómo lo hace para integrarse? A Turquía la metieron en un zapato chino que no sabe cómo salir, dando palos de ciego y trabajando para en contra de los propios intereses turcos. En esta reunión de Astana, yo creo que aquí se le dieron seguridades a Turquía de que no van a haber un Estado kurdo. Entonces, ahora el problema es que traicionaron también a los kurdos.
¿Qué ocurre con todo esto? Que en definitiva y al final, el único que pretende ganar algo de allí es Israel. Nada más. Porque los kurdos están perdiéndolo todo y lo van a perder todo, y los turcos están perdiendo y se dieron cuenta que fueron utilizados. De modo que yo creo que Turquía va a empezar a entregarle territorio a Siria, va a empezar a terminar el apoyo sobre todo al ejército libre que le llaman sirio, que es la Fuerza Libre Siria, que no es otra cosa que un grupo de mercenarios al servicio de Estados Unidos. Los kurdos, que cuando Turquía los va a atacar gritan desesperadamente y le piden ayuda a Siria, pero cuando los turcos se paran, entonces empiezan a atacar a los sirios. También esa actitud de corista, de prostituta, también va a terminar allí. Así que, en ese sentido, creo que la reunión de Astana le ha mostrado a Turquía que mucho más importante que seguir buscando el ingreso a la OTAN, que no solo, o sea, a la OEA, a la Unión Europea, que no se lo van a dar, entonces mucho mejor que se integre a la nueva ruta de la SEA China, que se integre a la Organización de Cooperación de Shanghái y que se integre al BRICS. Y eso creo que sí, Turquía lo está evaluando seriamente y podría ser que se aleje definitivamente de la esfera norteamericana. Eso es lo más importante en la reunión de Astana. Así que yo veo de que ni Irán ni Rusia iban a permitir ni la creación de este Estado kurdo, ni menos también que Turquía haga esta franja, sino más bien le dieron a Turquía lo que Turquía necesita. Y ahora creo que va a haber un cambio ya no solo en la zona de Asia Occidental, como lo hubo y lo está en Asia Central, sino que también, vuelvo a repetir algo que ya lo dije con anterioridad, tremendamente importante es que las mayores economías de América Latina estén pidiendo el ingreso al BRICS. De hecho, Bukele, el presidente de El Salvador, fue a China. Entonces, él ya está, fue a China, el presidente de Argentina, de Brasil, de México, ahora de El Salvador, de Nicaragua, y acaban de firmar otro acuerdo muy importante, que es entre Irán y Rusia y entre Irán y Venezuela, que Irán va a explotar 1 millón de hectáreas agrícolas en Venezuela y también en Rusia. Así que todo esto nos dice, porque antes hablábamos de que Estados Unidos queda fuera del comercio mundial de un 65% del comercio del mundo y de un 70% de la riqueza del mundo. Pero ahora Estados Unidos va a quedar reducido a un 25% como mucho. Es decir, más que nunca, hoy Estados Unidos o estamos nosotros asistiendo al velorio del imperialismo norteamericano. Afortunadamente para los pueblos del tercer mundo y afortunadamente para la humanidad, el imperialismo norteamericano está llegando a su fin, se está consumiendo, está dando palos de ciego, desesperado, lo está haciendo, tratando de provocar guerra en todas partes, como la guerra de Ucrania, pero la muerte del imperialismo es ya inevitable. Y lo mejor de toda esta situación es que está arrastrando y va a arrastrar en eso al Estado criminal infanticida de Israel, que también se vislumbra un pronto fin de ese Estado criminal al servicio del imperialismo. Eso es todo lo que quería decir, agregar finalmente algo que me había olvidado. Aliados importantísimos de Estados Unidos como es Egipto, fue el primero en decir que ellos no se integraban a una OTAN árabe. Y el segundo fue los Emiratos Árabes, que también es otro aliado importante de Estados Unidos, que ellos no se integraban a esa OTAN.
Así que, como digo, nació muerta en favor de los pueblos del tercer mundo, del pueblo palestino en general y de los pueblos de Asia Occidental y Asia Central en general. Así que eso, Chema y compañero. Muy bien. ¿Nos queda un informe o por ahí? No, yo estoy listo. Ok, bueno, pues entonces, en principio, agradecer a todos el esfuerzo que hemos hecho hoy. Impro importante, decir que estamos en el canal alternativo de Tertulia porque tenemos censurado de momento 2 semanas el principal, pero no pasa nada, seguiremos haciendo 100 canales alternativos y hace falta 100 Vietnams para seguir adelante. La gente nos sigue en la producción de la herramienta, incluso ahora mismo en la alternativa tenemos casi las mismas cantidad de compañeros, no exactamente, pero tenemos prácticamente 90 ahora mismo simultáneos siguiendo este canal y este programa durante 3 horas y media que llevamos casi, 3 horas y cuarto, y bueno, pues demuestra que seguimos estando absolutamente y perfectamente vigentes como herramienta antiperiodista para nuestros camaradas. Nicola, Sebas, Virgilio. Hay una cosa. Sí. Yo quería decir una cosa que se me fue. No me dijeron nada sobre la creación de una base de la OTAN en Canarias. Y lo otro, la palabra es importante, muy importante. Ustedes todos la dominan muy bien, pero hay un término. No me digan más tropas sirias y tropas que diga tropas turcas. No, mercenarios. Mercenarios están entrando por Turquía. Y en el Donbass y en todos esos territorios lo que están llegando son mercenarios con apellido Smith de Inglaterra, Lafayette de Francia o Pérez de España. Los he visto en entrevistas y son mercenarios. Y tenemos que tener claro, porque ellos utilizan con nosotros el régimen de Cuba, el régimen ruso. Entonces, el cambio de Colombia no es régimen. Entonces, nosotros también tenemos que usar el vocabulario que corresponde. Ahora que me hablabas de mercenarios, un caso cortito. ¿Vieron ese mercenario británico que fue bastante mediático? Aston Aisling se llama, o algo así. Bueno, cuando lo tomaron, él mostraron sus conversaciones telefónicas donde la familia le decía, mezclate con los civiles para que no se note que sos vos, o sea, lo que hacían siempre ellos. Y bueno, cuando le pusieron la cámara, el tipo se tuvo que poner a contar todo lo que era y demás. A mí que me gusta hacer análisis de video, cuando lo enfocaron, el tipo tenía un tatuaje aquí que decía IPG, ¿sí? IPG, de los kurdos. Este grupo que tiene, como decía Nicola, alianzas con Estados Unidos, directas y abiertas ya, evidentemente con el Reino Unido también, que manda a estos mercenarios, Aston Aisling, me puedo equivocar un poquito con su nombre, pero está ahora como prisionero de guerra en la Federación Rusa, y tiene un tatuaje que dice IPG. Ese tipo ha estado peleando para los kurdos con los yanquis en contra del ejército del pueblo y del gobierno sirio. Fíjate qué interesante, y cómo en un tatuaje se pueden ver muchas cosas. Y sobre esto de los kurdos aliados a Estados Unidos, a mí no me asombra. Los ucranianos se unieron a los nazis para ver si podían lograr su independencia, decían eso. Y según tengo recortes del periódico El País de los años 80, en el cual el Partido Nacionalista Vasco tuvo conversaciones con el gobierno de Vichy y con los nazis para ver sobre la independencia del País Vasco. Mira. Y esa gente del PNV no estuvo en campo de concentración como mi suegro, que estuvo en campo de concentración en Argelès-sur-le-Mer, en el Mediterráneo francés y después aquí en Gurs, en campo de concentración nazi. Esa gente estuvo ahí, en Toulouse, en París, en no sé dónde, estuvieron ahí, pero no estuvieron en campo de concentración. Y también los corsos tuvieron conversaciones y estuvieron en conversación y trabajaron para el ejército nazi, con el lío de ver si lograban la independencia.
Con lo de la base en Canarias, seguramente Chema debe saber más que yo. Yo no tengo buena información sobre eso. Mira, no hay una información clara al respecto que yo tenga, pero sí que puedo decirte una cosa, así haciendo un análisis intuitivo. Si se pierde África, Europa llega hasta las Canarias. Geoestratégicamente, si se pierde África, incluso los países más lacayos, tipo Marruecos, seguramente se perderían para Europa. Lo que no se va a perder fácilmente va a ser esa Europa que va a quedar como desconectada de Asia y de una África que esté venciendo esa colonización como elemento desconfiable total. Y entonces, ¿hasta dónde llega Europa? Hasta Canarias. Canarias está delante de África en una posición geoestratégica brutal. Por tanto, aunque todos pensamos, ¿para qué necesita Estados Unidos una base en Canarias si ya tiene las bases de África y de todos los lados y de Marruecos mismamente, que es absolutamente lacayo? Pues en un futuro a medio plazo pueden entender que sea Canarias todavía un punto de acceso para ellos virtualmente y geoestratégicamente muy interesante para Estados Unidos, puesto que España puede ser la más genuflexa de todos los países, la más lacaya de todos los países de Europa, y por tanto va a ser la última en descolonizarse de Estados Unidos como protectorado. Así que, sin saber nada al respecto, por intuición, creo que si yo fuera Estados Unidos, tendría claro que a futuro, con una África en la que a mí me han echado patas y a Europa también, tengo todavía las Canarias para estar allí amenazante. Pero sabes, Chema, hay una cuestión que es progresiva, que no es solo dentro de la geopolítica, situaciones que se están dando determinadas en Asia Occidental y que repercuten en el resto, sino que aquí las situaciones están repercutiendo en el propio Estados Unidos. Vale decir, ¿y a dónde voy? Que Estados Unidos está obligado en este momento a mirar hacia su interior y a reindustrializarse. ¿Por qué digo reindustrializarse no obstante que un país altamente industrializado? Lo que ocurre es que hay una enorme cantidad de productos que Estados Unidos los fabricaba en Asia, en la propia China, en Singapur, en Filipinas, en Corea, en Japón, en una serie de países donde para ellos le era mucho más barato fabricarlo allá y traerlo confeccionado. El propio Vietnam, que tiene excelentes relaciones con Estados Unidos ahora, el propio Vietnam le fabrica una enorme cantidad de cosas a Estados Unidos. Pero resulta que con toda esta situación, donde los polos económicos definitivamente se trasladaron a la Organización de Cooperación de Shanghái y todo lo que hablábamos de la nueva ruta de la seda y el BRICS, entonces Estados Unidos se ve obligado a reindustrializarse. Por esa razón, y no porque sea buena persona, Joe Biden abrió la posibilidad de regular la inmigración latinoamericana. Es porque necesita ahora mano de obra barata para ser competitivos en los mercados mundiales. Entonces, en este proceso de reindustrialización interna de Estados Unidos, se va a producir algo que ya lo había, fíjate, varias décadas atrás lo había mencionado Kim Il-sung, cuando dijo que el imperialismo norteamericano llegaría un momento en que un proceso revolucionario lo podría socializar rápidamente por la agudización entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Resulta ser que esa agudización se está dando. Ya se formó un partido socialista democrático en Estados Unidos, que espero que sea una tercera alternativa a los republicanos y a los demócratas. De hecho, ha crecido mucho ha crecido ese partido, y que eventualmente podría convertirse en el partido de la clase obrera norteamericana y de la clase obrera creciente a raíz de este proceso de reindustrialización, porque ya no le va a ser conveniente a los países que van a estar en todo este sistema comercial internacional nuevo, estar de mano de obra barata de Estados Unidos. No, ellos van a querer comercializarlo directo en acuerdos comerciales distintos a los que han habido hasta el momento. Ya no van a ser mano de obra ni centros de producción para el imperialismo. Entonces,
Esta situación va a ser, se va a desarrollar muy rápidamente, y yo ya veo signos de la pérdida del poder norteamericano en el mundo entero. Estados Unidos está perdiendo, donde ingresa con algo, está perdiendo. Lo sacaron de Asia Central, los están sacando de Asia Occidental, tiene prácticamente perdida su aventura en Ucrania. En América Latina está perdiendo las economías más grandes. De hecho, por ejemplo, por dar un ejemplo, Chile, su primer socio comercial es China, ya no es Estados Unidos. Argentina está yendo como primer socio comercial a China y no a Estados Unidos. México ve en China un tremendo potencial que no lo había explotado, y sin embargo Estados Unidos, cuando quiso impedirle a México esto, López Obrador le dijo, mira, nosotros no somos colonia de nadie. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es un despertar del mundo tremendamente importante, planificado muy bien por Rusia y China, porque de haberlo hecho de otra manera, quizás hubiéramos sido o hubiéramos asistido a una tercera guerra mundial. Ellos simplemente fueron trabajando como corresponde para eliminar el imperialismo de la manera menos dolorosa para la humanidad. Y digo menos dolorosa, no porque el imperialismo muere y nos vamos a poner a llorar, sino que para que el imperialismo en su caída no nos arrastre a una tercera guerra nuclear o quiera invadir a cuánto país se le ocurra y ahí pasa una guerra mundial. Bueno, pues... De hecho, intentaron darle un golpe a Rusia tratando de un golpe de Estado en Kazajstán hace unos meses atrás, que intervino el ejército ruso. O sea, definitivamente Estados Unidos no tiene el poder que tenía antes y los pueblos del mundo están mejorando. De hecho, la alianza venezolana con Rusia y con China y con Irán ha producido de que este año 2021 y 2022 el país que más ha crecido en América Latina es Venezuela. Ojo con eso. Así que bueno, eso quería esta semana se habilitaron los vuelos Caracas-Teherán. Ah, sí. Así que sería bueno proponer entre todos los hijos de Putin a ver si el año que viene hacemos un viaje y nos subimos a ese vuelo de Caracas-Teherán para reivindicar esa ruta aérea. ¿Qué te parece? Sería maravilloso. Pero maravilloso. Sería maravilloso hacer una de esas. Maravilloso. Y para acabar solamente, Virgilio, mira, aquí en este informe de Europa Press, en que Canarias descarta bases de la OTAN y aboga para aumentar el seguimiento. ¿Por qué? Porque en realidad ya sabes lo que significa esto. En Canarias dicen tranquilos, que no vamos a ser colonia, pero en realidad es porque les ha llegado mensaje de que hay que ver si tenemos que hacer sistemas de inteligencia ante los riesgos que puedan venir de África del Sahel, una zona cercana a Canarias. Yo intuyo, leyendo entre líneas, que de tapadillo, desde siempre va a ser una parte del servicio de inteligencia, de militares, de etcétera, que estén ahí. ¿Cuántas bases no habrán sin el nombre de bases por el mundo? Cuidado con eso, que las hay declaradas y las hay no declaradas. En ese sentido. Ahora, Marruecos en el parte meteorológico tiene Canarias. Ojo. Ojo. Bueno, se van a liberar los pueblos, le va a dar una patada la República Árabe Saharaui libre a toda esta gente, le va a dar una patada a Palestina a toda esta gente, Yemen se va a comer todo el terreno que tiene que comerse y vamos a ser libres por fin. Así que veo que Sebastián lo estamos matando ya. Todavía te queda el informe de ahí atrás, así que así que nada, voy a dejaros ya a todos a dar puerta para que nos vayamos a descansar, a dormir. Virgilio, mañana por la mañana no me cojas el coche, sé bueno, y de todos modos lo que dice Iñaki, queridos camaradas, haced malos, muy malos, y despide tú el programa, Sebas, desde Estambul. Bueno, agradecer a toda la gente que se va sumando, es un esfuerzo tremendo, sabemos que nos bloquean un canal y que nos sigan en otro, pero en realidad es la fortaleza que nos da a nosotros para seguir produciendo contenidos
que lo que nos impulsa en definitiva es romper el bloqueo informativo que existe. Así que, bueno, recordarles a la gente que nos sigue que se sientan protagonistas de este espacio también y que en los mensajes, en todo el chat que hay durante el espacio que después leemos, bueno, nos reconforta muchísimo saber que el esfuerzo está llegando cada vez a más gente y es tan necesario, sobre todo en este momento, ¿no? Así que aprovechando agradecer a los que aquí estamos todavía, a Nicola, a Virgilio, a vos, Chema, desde aquí un saludo grande, desde esta ciudad que a pesar de todo vamos a decir, lo conflictivo que puede tener Turquía, bueno, Estambul es una ciudad que cautiva, me parece fascinante y siempre se aprende mucho aquí. Es el centro de las civilizaciones, fue y será por mucho tiempo ese centro neurálgico. Un beso enorme a todos, camaradas. Sabéis que mañana estaremos a las 2 de la tarde en vez de las 8 de la mañana en el informe diario de Ucrania con Mafi Barreto y Emelinde Marcot desde Bélgica y desde Venezuela a la vez, y que el siguiente día, jueves, estaremos con Aníbal Garzón, el viernes volveremos a estar con Emelinde y el sábado, si no recuerdo mal, estaremos con el camarada Firas, creo recordar, Firas Al-Charani. Así que, bueno, tenemos tarea por delante, más algún programa extra que seguramente salga para el tema de comunicación de la censura que vamos a estar planteando. Adiós. Gracias a todos. Chao, Hasta la victoria Virgilio. siempre. Chao, Sebastián, que estés bien, cuídate. Gracias, gracias.